Sí. Bueno, bien decías, Noé, es algo que no es nuevo. Sin duda hay un tiempo político que está marcando el pulso, la dinámica, la cotidianidad de cómo viene la mano. Y en eso es insoslayable no hacer mención, no hacer referencia a cuáles son los modos en los cuales esta gestión se refiere, se dirige al público. Ujú. Y, por ejemplo, ayer lo que tuvimos es que a un Santiago Caputo que Milei ya blanqueó que es uno de los hombres más poderosos que tiene este gobierno. Y teníamos a un Santiago Caputo que se acercaba a los periodistas, a los fotógrafos, en un intento de pedirles credenciales o casi echarlos del lugar. Ujú. Y digo, que nosotros estemos transitando esto para ver cómo se va todos los días corriendo los límites y uno en el tener que llevarla, cuando no sobrevivir día a día, uno dice, Ujú. bueno, si al final del día de hoy comí, no me cagaron a palo, bueno, es como que ya es suficiente, pero no es normal. Y es tan angustiante y apremiante el tiempo que uno termina naturalizando. Y entonces también, digamos, el debate de la vara democrática, Ujú. del contenido, de las actitudes, de las discusiones, de los comportamientos, de las exigencias que tiene una ciudadanía, se va bajando. Entonces, a veces terminamos, ¿no?, en esto, de a veces tener que escuchar dichos de, bueno, pero no le hicieron nada, ¿no? Pero no es normal que un alto funcionario del gobierno, ni siquiera funcionario, porque en realidad no sé a quién le factura Caputo, pero, pero no es normal que a una figura con tanto poder en un gobierno intimide. Ujú. Y ahora, por estos días, nos enterábamos que, recordás, ¿no?, que veníamos diciendo cómo el gobierno, a medida que avanza con su plan o con distintas irregularidades, busca necesariamente un enemigo. Bueno, ahora ya definitivamente la casta, la nueva casta, es el periodismo. Ujú. Bueno, y qué justas, pienso yo, que fueron en su momento, eh, antes de que lo agredan, las palabras de Navarro cuando dijo, eh, esto está excediendo un límite democrático, no importa cómo piense el periodista que sea. Y Ujú. y bueno, bienvenidos a un nuevo límite que se ha cruzado. Ya no importa si tenés mucha afinidad con el gobierno o no, a lo mínimo que no le guste, bueno, estás ahí ubicada en una mira. Ujú. Y no es casualidad porque se están debatiendo muchas cosas por estos días. Ayer se debatió citaron a 3 ministros al Congreso, a Guillermo Francos, ministro, eh, jefe de gabinete, Ujú. ¿no?, el jefe de los ministros, eh, a Luis Toto Caputo, por economía, y Mariano Cuño Libarona, disculpen la desprolijidad, y a Mariano Cuño ministro de Libarona, no Justicia. me salía el nombre, y a Ujú. Mariano Cuño Libarona. No obstante, también se pidieron explicaciones para gente que estuvo en la Comisión Nacional de Valores, por Exacto. ejemplo. Y esto tiene que ver con, El presidente particularmente era quien estaba citado, claro, Roberto Silva, que tampoco fue. Roberto Silva, ahí Ujú. estamos. Eh, y esto tenía que ver con la cuestión de la comisión investigadora que se había armado en torno al caso Libra, que, bueno, y renovamos esta información, Ujú. según la agenda institucional de la página
oficial de Diputados de Argentina, la agenda parlamentaria. Hoy a las 10 de la mañana, esta comisión investigadora del caso Libra va a tener una reunión constitutiva, bueno, para designar autoridades ahí entre diputados y establecer días y horas para reuniones, a ver cómo sigue la cosa. Porque ayer hubo un debate, bueno, largo, 8 horas, pero pasaron muchas cosas. Y uno, por supuesto, ustedes están laburando, estudiando, yendo acá para allá, viendo cómo llegan al fin del mes, de la quincena, de lo que sea. Y por supuesto uno no se puede poner a escuchar 8 horas un debate. Pero sí pasaron muchas cosas. Y voy enhebrando todo esto. Porque no es normal, no solo que ya nos agredan, que te hostiguen, que te persigan, que te dejen sin comer, sin medicamentos, sin atenciones, sin un montón de cosas, sino que encima si un presidente estafa a gente por el mundo, a quien necesita para dar explicaciones no la den o se ausenten otra vez. Entonces, bueno, esos son los días que estamos atravesando, bueno, en este tiempo histórico. Así es. Y bueno, ya precisamente nos vamos metiendo en el análisis y tiene que ver con la jornada del día de ayer. Recordemos que la comisión que va a investigar la criptoestafa iba a comenzar a funcionar la semana pasada. Esto se pospuso, por supuesto, por la muerte del Papa. Se rindió un homenaje y bueno, y se decidió pasar la reunión para esta semana. Ayer estaban citados, como bien decías, Lautaro, para dar explicaciones de lo que fue esta criptoestafa. Estaban citados Guillermo Francos, estaba citado el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, como bien decíamos, el ministro de Justicia, Mariano Cunioli Garona. Tanto el ministro de Economía como el ministro de Justicia se excusaron, dijeron que tenían temas de agenda que no se podían posponer y no aparecieron. El único que dio la cara fue Guillermo Francos, que la verdad que su intervención dejó bastante que desear, porque básicamente no respondió absolutamente ninguna de las preguntas y lo único que hizo fue repetir las mismas frases que hemos escuchado continuamente por el presidente y por los periodistas séquitos, diciendo que el presidente no la promocionó a la estafa, sino que la difundió, bueno, como que eso le quitara... ¿Que ayudó? Claro, le quitara como si eso le quitara responsabilidad, digo. Parece una tomada de pelo, pero bueno, realmente es lo que venimos escuchando cotidianamente. Y otra cosa que también veníamos escuchando, que lo dijo el mismo presidente, Javier Milei, volvió a repetir Guillermo Francos que la publicación que hizo Milei fue desde su cuenta personal. Sí, es cierto, fue desde su cuenta personal, pero estamos hablando del presidente de la Nación. El presidente de la Nación no tiene dos cuentas distintas. No tiene una cuenta como Javier Milei y otra cuenta como el presidente Javier Milei. O otra como economista. Es la misma. Y es una figura pública y todo lo que él escriba en su tweet va a tener una relevancia. Por eso hace unos días atrás, cuando analizábamos los discursos de odio hacia los periodistas que habían desencadenado en el ataque al periodista Roberto Navarro, tiene que ver si el presidente te está diciendo que no odias lo suficiente a los periodistas y qué te pensás que va a pasar. Si el presidente ataca a la comunidad LGBT, ¿qué te pensás que va a suceder después? ¿Por qué los ataques que vimos? Es una figura pública notoria. Estamos hablando del presidente de la nación. Tengamos en cuenta la envergadura que tiene. Entonces, ir al Congreso nuevamente y decir que el presidente no la promocionó, que solamente la difundió y que lo hizo a título personal, es una tomada de pelo. Sí, a ver, uno, perdón que hable mal y pronto, pero a ver, por supuesto que fue una estrategia eludir constantemente, pero uno espera que el jefe de gabinete brinde explicaciones. Si no, uno dice, bueno, ¿para qué carajo sos jefe de gabinete? En fin.
Como les decíamos, pues, vimos lo que fueron las 8 largas horas de este debate. Hemos seleccionado algunos fragmentos. Realmente hubo varias intervenciones muy interesantes, todas. No quiero chicanear, pero la verdad es que La Libertad Avanza, por supuesto, prácticamente no preguntó o agradeció la presencia de francos, con lo cual, bueno, interrumpía incluso todo el tiempo para defenderlo. No hay mucho que pasar. El PRO, en una suerte de hermano menor, ¿no? Hermano menor rebelde, que también agradecía la presencia del ministro Francos. Lo que le queremos decir es que, lejos de tener algún sesgo, la realidad es que hoy, por ejemplo, no les traemos material de esas dos fuerzas políticas, pero sencillamente porque no sé si ustedes quieren escuchar cómo un diputado le decía gracias Francos por venir. Lo pueden ir a ver, pero me parece que hubo cosas mucho más interesantes. Y repetimos, sabemos que es tedioso, que fue largo, pero bueno, es parte de nuestra labor periodística, comunicativa, decirle, che, miren, pasó esto. Y les vamos a ir mostrando fragmentos, porque merecen escuchar, ver qué fue lo que pasó ayer, porque son de esas cosas que son debates largos, tediosos, y viste, como que pasan, ¿no? Pasan, uno no hace tiempo normalmente a enterarse demasiado, y después por ahí a los meses tenés la noticia final y decís, che, ¿cómo pasó todo esto? Bueno, porque primero se discutió todo aquello. Ahora sí, Facu, te voy a pedir el videito número 1 para que veas, así ya nomás arrancaba esta reunión en la cual comenzaba con los diputados muy molestos de la oposición porque ya se enteraban que de 3 personas citadas, 2 no iban, ¿no? Bueno, lo anunciaban así por la secretaría, a través del secretario que leía las notas que habían enviado Luis Caputo y Cuño Libarona respecto del porqué de sus ausencias. Voy a leer la nota enviada por el ministro Cuño Libarona al presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de mi mayor consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que en virtud de compromisos urgentes asumidos previamente en el ámbito del Ministerio de Justicia, me veré impedido de comparecer al recinto el día 29 de abril de 2025. En relación a las competencias de la cartera a mi cargo en las cuestiones vinculadas al criptoactivo Libra, comunico que la Unidad de Tareas de Investigación, UTI, creada mediante decreto número 114/2025, ha concluido sus labores y ha remitido toda la información recabada a la justicia. Sin perjuicio de ello, quedo a entera disposición de esa honorable Cámara para colaborar y remitir por escrito, si así se estimara necesario, toda información que considere oportuna. Sin otro particular, saluda a usted atentamente, ministro de Justicia Cuño Libarona. Leo la nota del ministro Caputo. De mi mayor consideración, doctor Martín Menem, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que por cuestiones de agenda impostergables no podré asistir al recinto el día 29 de abril de 2025, conforme lo ha requerido esa honorable Cámara el pasado 8 de abril del corriente. Conforme lo ha requerido esa honorable Cámara el pasado 8 de abril del corriente. Sin perjuicio de que el Ministerio a mi cargo no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo Libra, ni posee información acerca de aquellas, estoy a disposición a fines de colaborar con esta honorable Cámara e informar por escrito, si la urgencia lo amerita, en el marco de las competencias que me son propias en lo que se considere oportuno. Sin otro particular, saludo atentamente. De esta manera comenzaba ayer la jornada con el secretario, como bien decías, Lautaro, leyendo o excusando las ausencias que se vieron, recurriendo a distintos artículos de por qué estaba garantizado esa ausencia, y quien fue uno de los que intercedió en este caso para cortar estas excusas de los artículos que fueron citados fue el diputado Pablo Juliano, de Democracia para Siempre. Compartimos ahora lo que decía. Presidente,
Nadie le está faltando el respeto al jefe de gabinete. Acá lo que le está faltando el respeto es al Congreso y al pueblo de la Nación Argentina, 2 ministros de la Nación que se hicieron los chantas y los encubridores. Y lo primero que queremos dilucidar es qué hacemos con los chantas y los encubridores que no quieren venir cuando el Congreso los llama. No es una invitación a tomar mate a una plaza. Los está llamando el Congreso porque el pueblo quiere saber, señor presidente. No distraiga con artículo de acá, artículo de allá. No se haga usted el distraído. No se haga el distraído. Es clarita la moción. Es bien clara. ¿Qué hace este Congreso cuando los ministros miran para el costado y dicen que tienen problemas de agenda? Le están faltando el respeto al pueblo argentino. El presidente dijo que quería saber la verdad, pero que invitó a una autoinvestigación. Este Congreso no va a bajar los brazos. Díganos cuándo vienen. ¿Qué día tienen libre para venir acá a dar la cara al Congreso? Caputo y el ministro de Justicia. Porque esta tomada de pelo no es contra las bancadas. Esta tomada de pelo es para el pueblo argentino. Fíjate que decía, no se los está invitando a tomar mate, se los está llamando a que den explicaciones, lo que corresponde por esta criptoestafa que ocurrió, ya perdí la cuenta del mes exacto en el que fue porque es una sucesión de cosas, pero fíjate todo el tiempo que pasó hasta que se constituye esta comisión investigadora, los llaman a dar explicaciones y de las 3 personas dentro del gobierno citadas, solamente asiste una. Que no dio respuesta. Que no dio respuesta, Para que colmo. solamente evadió, que necesitó también que los diputados del oficialismo salieran a defenderlo, a intervenir en distintas oportunidades. Bueno, al principio también se dio ahí un cruce porque el oficialismo decía cómo podía ser que lo tuvieran a Guillermo Francos esperando tanto tiempo para entrar. Bueno, él estaba citado y sabía que esta sesión estaba prevista por lo menos para 10 horas. Sí. Por lo menos. Así que él sabía que tenía que ir y que iba a llevar tiempo. Pero bueno, esto es apenas una parte de lo que sucedió ayer. Sí, a ver, para también que sobre el recorte el contexto, esto que bien decías, Noé, este diputado hizo esta alusión, primero porque faltaron 2 ministros, no es que faltaron, bueno, hubo un debate previo y hubo diputados de La Libertad Avanza que decían, pero esto lo pueden buscar, no se lo estoy inventando yo, lo pueden buscar en el debate, que lo que decían es que si la cosa se está demorando tanto, que Guillermo Francos no pase. Entonces ya directamente no iba nadie a dar explicaciones y era y la otra seguían cosa. pateando, claro. Bueno, ¿a qué venía esto, no? Porque, a ver, hay una práctica que tiene que ver un poquito con lo que es la rosca parlamentaria, que por supuesto arrancan todas las interpretaciones respecto de los artículos, de las cuestiones de ley, del funcionamiento del Congreso. Pero este artículo era bien clarito, que el Pleno había aprobado algo por el cual se citaba a una cantidad de personas a dar explicaciones. Y lo que se había propuesto era, después de idas y venidas, en un momento el diputado Germán Martínez, el presidente del bloque Unión por la Patria, pasó en limpio y dijo, yo propongo una moción bien clarita, que hoy hable Guillermo Francos y que el 13 de mayo... él dijo, damos unos días, damos casi 2 semanas, y que el 13 de mayo vengan Luis Caputo y Cuño Libarona, y si no, entrar en contacto con ellos para disponer del horario y día que puedan. Digo también para que después cuando escuchen a sus voceros tergiversadores, sepan que fue muy clarito lo que pasó y fue así de sencillo. Bueno, se quería votar esa moción previo a que entre Francos porque iba a ser una sesión larga, porque por supuesto la cosa se podía dispersar, porque no hay que olvidar que acá a los diputados del oficialismo cuando hay temas incómodos les cuesta mantener el traste en la banca. Entonces votemos esta moción, que hoy venga Francos y que luego... Bueno, comienza toda la cuestión de interpretaciones de los genios de la Constitución que nunca la leyeron. Y entonces en un momento dicen, bueno, que se vaya Francos. Está demorando mucho esto, que se vaya Francos. Y ahí viene la intervención de este diputado. Ahora fíjate, me voy a detener en un término en particular que usó una de las diputadas cuando se le comienzan a hacer las preguntas, porque recordemos que primero Guillermo Francos leyó todo un documento y luego se pasó
a las preguntas, que fueron cerca de 200 preguntas que él tenía sí. que responder. Tenía la obligación de responder. Volvemos a decir esto, porque quienes lo felicitaban por ir allí, bueno, era su obligación ir a dar cuenta, no nos olvidemos Claro. de esto. Y recién decía que algunos diputados oficialistas tuvieron la necesidad de salir a defenderlo, Sí. a Guillermo Francos, y una de estas diputadas usó la palabra inquisición cuando se le preguntaba y se le repreguntaba. ¿Por qué se le repreguntaba? Básicamente porque no respondía absolutamente nada. Entonces era necesaria la repregunta. Después dijeron que un montón de veces los diputados les hicieron las mismas preguntas, pero tenía que ver con esto, con que no las respondió. Y una de las diputadas usó la palabra inquisición, que parecía una inquisición, que estaban atacándolo todo el tiempo. Bueno, no es una inquisición. Él tenía que ir a dar explicaciones, básicamente. Lo que se hizo fue preguntarle y repreguntarle en base a su falta de respuesta. Bueno, habla un poco también de esta práctica de coacheo, de no me preguntes, no me repreguntes. Qué sé yo, bueno, será entre otras cosas que por eso molesta el ejercicio periodístico, pero en serio, no otras cosas. Después algunos aludían, ya terminado esta interpelación, que Milei había explicado todo en entrevistas en TN o con Jonathan Viale, bueno. ¿Qué decirle, ¿no? Pero, en fin. Bueno, vamos a ir con el tercer videito. Es un poco largo, casi unos 2 minutos, pero escúchenlo con atención. Son 2 minutos de 8 horas, así que valórenlo, che. Claro. Porque hubo que Claro. seleccionar esos fragmentos en 8 horas. Bueno, pero hablando en serio, otra vez esta cuestión de haciendo una distinción de que el presidente es el presidente. A veces es presidente y a veces es un ciudadano que nadie tiene por qué meterse en su vida privada, ¿no? Algo así como soy presidente de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, termino mi horario laboral, soy Javier Milei, escribiendo barbaridades en Twitter, claro. Bueno, en fin. Pero latiguillos que se repiten y se repitieron para no dar respuestas. Bueno, ¿cuál era la explicación que daba Francos porque fue así la cuestión también, y ahora ya nos metemos con el video, disculpen. Previo a las preguntas, Guillermo Francos podía hacer uso de la palabra en un tiempo libre, ¿no? Así que podía hacer una introducción de la forma que a él más le gustara y luego venían las preguntas. Bueno, cuando tuvo sus palabras libres, un poco de esta manera se refería al tema Milei y su involucramiento en Libra. Contexto: una vez lanzado públicamente el emprendimiento privado Viva la Libertad el 14 de febrero del 2025, Javier Milei publicó un tuit en su cuenta personal de X, como muchas otras veces hizo, a fin de darle difusión a un proyecto que, según le habían comentado, tenía por misión impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales, apoyando a quienes buscan emprender y contribuir al desarrollo del país. Lo hizo bajo la consideración que se trataba de un emprendimiento legítimo orientado a promover a un sector que posee grandes dificultades para acceder a financiamiento y ayudarlo a salir de la informalidad. Si bien la información vinculada al lugar en donde se encontraba el presidente al momento del posteo no refiere a actos de gobierno ni al ejercicio de funciones públicas, sino a aspectos estrictamente personales del presidente de la Nación, se informa que el presidente se encontraba el viernes 14 de febrero de 2025 en la residencia de Olivos, tal como fue informado a la justicia. La publicación fue escrita por el señor Javier Milei sin coordinación de ningún tipo con nadie, tal como lo señaló él mismo en las distintas entrevistas periodísticas que brindó, y lo he comentado al inicio de la presente exposición. Ahora bien, atento a las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo, y no habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación. Al respecto,
Es fundamental ser muy claros con esto. El procedimiento de compra de la mencionada criptomoneda era de carácter sumamente complejo e involucraba una secuencia de gestiones completamente inaccesibles a personas no familiarizadas con la comercialización de criptoactivos. Bueno, vuelvo a lo mismo. Uno lo escucha y parece una cargada, una tomada de pelo, pero no, esta fue la explicación de Guillermo Francos, que decía que detengámonos en esto, porque él decía que el proceso de compra de la cripto es complejo. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo acceden los que no están familiarizados con ese proceso complejo? No sé. Él decía que el presidente simplemente se limitó a publicar un tuit difundiendo, no promocionando, desde su cuenta personal. Bueno, volvemos a lo mismo. Es el presidente, todo lo que tuitee o comparta va a tener una repercusión. Y que después lo borró automáticamente, entendiendo que no estaba bien. Bueno, no, sabemos que lo borró cuando se dio cuenta que se le venía una nube negra detrás de todas las personas que cayeron. Pero aparte, distinta gente que labura en el mundo cripto han dicho que la participación de figuras de reconocimiento público son necesarias. ¿Y por qué son necesarias? Bueno, porque es una imagen que atrae, ¿no? Uh-huh. Y ahí hubo distintos análisis de por qué, por ejemplo, en las casas de apuesta o los sitios de apuestas y ventas de cosas online, hay, por ejemplo, muchos clubes de fútbol o muchos futbolistas o distintos deportistas que posan, que hacen un videíto, que hacen un reel, que mandan un saludo, porque son las figuras de atracción. Entonces, la participación de Milei fue necesaria. Entonces, esto no es que, bueno, no le está gustando mucho el tweet, entonces lo borró. No. Pero bueno, qué sé yo, un poco los tiempos que corren para dar explicación de algunas cosas. Ahora, hace un ratito hablábamos de las preguntas y repreguntas de algunos diputados en base a que Guillermo Francos no respondía. Y uno de los diputados que preguntó y repreguntó y que incluso llevó distintas imágenes para compartir fue el diputado Itaí Hackman. Que vamos a compartir acá uno de los fragmentos de sus intervenciones. Bueno, como decíamos, acá hicimos algunos recortes porque imposible pasar las 8 horas completas. Pero nos pareció interesante ver y analizar este fragmento. No recuerdo ahora si hubo algún tipo de... Bueno, yo le voy a mostrar lo que figuraba en la página de la organización del Tech Forum, donde aparece como socios, partners, auspiciantes, el logo del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad. ¿Esto que dice? ¿Es mentira? ¿Lo usó Novelli de manera sin permiso del Estado Nacional? ¿Cómo fue que aparece el Gobierno Nacional auspiciándolo? ¿Qué dice arriba? Auspiciantes, partners, socios de la última edición del Tech Forum. Argentina.gov.ar, BA, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, serán una publicación por la cual se... No, lo vi. Gracias. Será una publicación... No puedo decir si esto fue autorizado por el gobierno o no, porque lo desconozco, no tengo esa información aquí. Está puesto el logo. Bueno, supongamos, quiero pensar que ninguna organización privada puede poner el logo del Gobierno Nacional sin autorización del Estado Nacional. Es un evento que se hacía en la Argentina y se realizaba en la Ciudad de Buenos Aires. Supongo que por eso estaban los logos de ambos, ¿no? ¿Y qué ningún otro funcionario del gobierno participó de la organización del evento? Yo no participé, no tengo presente... No, pero usted está a cargo de toda la administración. No, está bien, toda la administración. Eso es una forma que lo expresa la Constitución, pero se imagina que yo no estoy controlando a ver qué funcionario va o no a un evento de esta característica, ¿no? Sí, por favor, que paren el reloj, porque si no se nos pierde tiempo. Mire, le voy a mostrar otra, que es página de publicación de argentina.gov.ar, Tech Forum Argentina. La Comisión Nacional de Valores participó, representado por Sergio Morales, que según lo que usted acaba de decir, fue contratado 4 días
por la CNV antes de la organización del Tech Forum. Es decir, acá el gobierno también está admitiendo una participación en representación de la Comisión Nacional de Valores en el evento. No, desconozco que haya participado en el evento la Comisión Nacional de Valores. ¿No le llama la atención, por ejemplo, que este evento Tech Forum haya sido... ¿Cómo se cursó la invitación al presidente para que participe, para que dé un discurso? ¿Cómo se qué? ¿Cómo se cursó la invitación al presidente para que participe dando un discurso? No, sí. No lo tengo presente. La- Perry Mason, es Perry Mason. Escuchábamos acá la consulta sobre el Tech Forum, que fue en octubre del año pasado, y que de repente apareció el auspicio del gobierno, simplemente porque sucedía en Buenos Aires, nos diría Francos. Lo más normal del Claro, mundo. es lo más normal, sin ninguna No, autorización sí, sí. aparece el logo y está todo perfecto. Sí. Si lo haces. Algo súper normal. Si lo... Bueno, podés ir usando los logos de lo que te guste según donde vayas haciendo eventos. Claro. Ahora, hay dos o tres cuestiones para remarcar de la preocupación y de esto de no normalizar ni naturalizar todo, porque sí. Algunas cosas a las que no respondió Guillermo Franco fue cuando le dijeron, bueno, ¿de qué manera llegó esta invitación? No sé. No Por está al otro- tanto. Por otro lado, de esta forma casi burlona, porque Franco no es un tipo tonto, le preguntan por los logos. Ah, no sé, y digo, esto no es una cosa de que a alguien le gustó copiar y pegar el logo y ya está. Menos un evento de esta característica y menos la gente que estaba detrás de esto, que es del trading con el cual laburaba Milei. De ahí el apellido Mauricio Novelli, que era el que orquestaba esos trading y que fue una de las cabezas de este Tech Forum, que bueno, tuvo muchas... bueno, hay mucho ahí para desentrañar de los personajes que se cruzaron. Entonces no es normal que se hayan usado los logos de dos gobiernos, el de la Ciudad de Buenos Aires y el del Estado Nacional. Por otro lado, tampoco dejar pasar por alto cuando Itaí Hackman le dice, usted es jefe de los ministros, es jefe de gabinete. Por supuesto que no vas a andar controlando absolutamente del presidente para abajo a los miles de personas que hay en todas las áreas del Estado. Pero no le estaban preguntando qué comió Milei a las 3 de la tarde del... No, a ver, es algo, un evento serio en el cual se presume que hay gente que a partir de ahí fue un disparador para orquestar la estafa de Libra. Entonces no era algo menor. Con sellos de dos gobiernos, Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, y con gente que incluso estuvo trabajando en la Comisión Nacional de Valores. No podemos quedarnos con... o no podemos naturalizar esta respuesta de no, bueno, yo no tengo idea. No, bueno, yo qué sé. Yo no sé. ¿No? Pero bueno, te voy a pedir el siguiente videito, ya vamos entrando en el final, porque un poco resume cuál fue la manera en la que se manejó Guillermo Franco a lo largo, aunque ustedes no crean, de 7 horas y media. Este ya es en el final de sus respuestas, pero entre evasivas, chicanas y aludir a que el kirchnerismo siempre fue peor y más corrupto y más chorro, bueno, y todo ese latiguillo. Pero digo para analizarlo y no naturalizar lo que se vivió ayer en la Cámara de Diputados. De esta forma Guillermo Franco daba sus últimas respuestas. Muchas gracias, presidente. No veo, en realidad, en las preguntas que formularon, ninguna que no haya contestado en mi primera intervención. Son todas preguntas recurrentes que no vale la pena volver a responder. Si me preguntan, como hizo el diputado Carlos, si esto es una estafa, le digo que lo decida la justicia, yo no le puedo dar esa información, yo no la califico. Me preguntan si, primero, no me siento que yo esté en la parrilla para nada, me siento que vengo acá a contestar porque lo que decía el diputado Mollé, no, yo, la verdad, vengo y contesto lo que me preguntan con la información que tengo y lo que yo entiendo de este proyecto. Me preguntan, bueno, la diputada Estrada, no sé, capaz que quería sacarse una selfie conmigo, discúlpeme,
si no le invitamos a sacarse la selfie. La diputada Tolosa Paz me pregunta si el presidente Milei está implicado. Le digo, ¿implicado en qué? No, ¿implicado en qué? Bueno, digamos que después son todas preguntas más o menos parecidas, pero... Bueno, él decía que le volvían a preguntar, que no entendía, que no iba a volver a responder lo que ya respondió. Bueno, no, se le volvía a preguntar, vuelvo a repetir, porque no respondió absolutamente nada y por eso era necesario la repregunta. Y después, bueno, vemos acá las típicas chicanas, como decías hace un rato, Lau, no es un hombre improvisado y no es para nada tonto. Se burló, contestó lo que quiso, desvió la mirada. Por eso quienes lo felicitan por ir a hacer esto, realmente no sé por qué lo felicitan, es lo que correspondía, que vaya a dar explicaciones que volvemos a repetir, no las dio. No dio absolutamente ninguna explicación y simplemente evadió todas las preguntas. A ver, queremos, y ya nos metemos con el último videito para hacer este cierre de análisis y también un poco de reconstrucción cronológica de lo que fue la sesión maratónica de ayer, pero queremos que se queden con esto. No es normal que un jefe de gabinete que tiene a su cargo ministros y áreas centrales del Estado no dé explicaciones, evada, chicanee, se burle. Yo sé, porque lo vivimos aparte en carne propia, que estamos atravesando esa época de que lo hiciste quedar al otro en ridículo en las redes sociales, que lo dejaste sin respuesta, que lo domaste, que hoy, que mirá que altisonante la respuesta. Uh-huh. Pero acá hay un grave incumplimiento por parte de altos funcionarios del Estado. Y que no es normal. Y que la diputada Estrada, por ejemplo, no quería una selfie. Quería, como queremos mucho, explicaciones. Pero uno está desde acá, ¿no? Desde acá de los micrófonos. Pero quien mejor reflexionó e hizo una síntesis en el final de la jornada fue Germán Martínez a su turno. Y cuando Guillermo Francos, bueno, se estaba haciendo de manera muy, muy tranquila, muy jocosa, bueno, las últimas palabras que tuvo el diputado de Unión por la Patria, presidente de su bloque, fueron estas. Julio, reunión con Haring Davis. Agosto, Novelli ingresa nuevamente a la Casa Rosada. Septiembre, reunión con Milei en Casa Rosada. Septiembre, reunión privada en Olivos con Milei. ¿Por qué el jefe de gabinete se encarga tanto de decir que determinadas cosas pasaron en Olivos y no en Casa Rosada? ¿Qué quiere decir? ¿Que Olivos es qué? Olivos es la residencia del presidente de la Nación, es 24 horas presidente de la Nación. Les cabe a todos, también a nuestra gestión, nos cabe a todos. Y nos cabrá a los que tengamos la responsabilidad de gestionar de aquí adelante. ¿Por qué no? Quizás salga de este mismo recinto. Las 24 horas es presidente y definitivamente así es. Bueno, esto es parte de las palabras de cierre de la comisión a la que también se opusieron, no querían que estas palabras fueran brindadas y bueno, Guillermo Franco se fue automáticamente una vez que terminaron las preguntas. Como decíamos hace un rato, fueron citados nuevamente el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cunioli Barona, para el miércoles 14 de mayo, dentro de 2 semanas. Mientras tanto, va a seguir avanzando esta comisión investigadora. Pero esto es un resumen de lo que ocurrió ayer, de esta burla, de estas chicanas continuas por parte de Guillermo Francos, que más allá que muchos felicitaron, no sé qué fue lo que felicitaron porque es lo que correspondía. Y en realidad la pregunta para Guillermo Franco sería ¿por qué no respondió absolutamente nada? Porque sabe lo que ello implica, dar explicaciones, dar respuestas a todo lo que se preguntó. Bueno, esto es el resumen de lo que sucedió ayer.